forma virtual, ya que no podemos hacerlo de la mejor forma posible que lo hacíamos, teniendo las reuniones físicas, ¿no? En nuestro hermoso local. Pero gracias a Dios, como decía el hermano Fernando en su oración, que tenemos este medio de las redes sociales para comunicarnos y estar alentándonos con la bendita palabra de Dios. Hemos terminado el domingo pasado de estudiar tres capítulos en el Evangelio de Mateo, 5, 6 y 7, que comprende todo el célebre mensaje, Sermón del Monte, llamado así, que lo diera el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, en la cúspide del Monte de los Olivos, cuando tenía enfrente de él a todos sus allegados discípulos. Y es innegable de que todos hemos disfrutado de esta hermosa enseñanza que el Señor nos diera a través de diferentes siervos que hemos tenido el privilegio de ministrar la palabra del Señor. Los que hemos preparado los mensajes hemos aprendido más seguramente que ustedes, pero indudablemente todos hemos disfrutado de este tan lindo mensaje, Sermón del Monte, que el Señor nos diera. Así que, siguiendo disfrutando de la palabra de Dios, para este mes de julio vamos a tener de todos los predicadores temas libres, ¿no? Entonces vamos a ministrar la palabra del Señor. El primero en la serie me ha tocado a mí hoy domingo, y el segundo también es un dueño de casa, el hermano presentador de esta mañana, el hermano Fernando Castillo. Y entonces vamos a tener el privilegio de tener dos hermanos invitados para ministrarnos la palabra del Señor en la escuela dominical el día domingo. Ellos son primeramente el hermano Marcelo Balcázar, anciano de la iglesia de la Villa 1 de Mayo, y también el último domingo lo tendremos en la voluntad del Señor a nuestro hermano Daniel Cuquín, quien es representante de BBN en Santiago de Chile. Entonces, temas libres, y a mí entonces en esta mañana me toca presentar el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿ya? Que trata sobre la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo XXI. Hay una gran distancia de tiempo, ¿verdad?, entre una y otra, media, 20 siglos o también 2000 años, ¿no? Una gran distancia en el tiempo. Podemos decir que la única vez que el Señor Jesucristo, cumpliendo su ministerio público en la tierra, por una sola vez hizo mención de que Él iba a edificar su iglesia. Y esto lo digo en ocasión de hacer una pregunta a sus apóstoles. Les digo, díganme ustedes qué han escuchado, qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre, referente a Él. Y entonces respondieron los apóstoles diciendo, hemos escuchado que la gente dice que tú eres Juan Bautista, o también otros, Elías, profeta Elías, o también el profeta Jeremías, o alguno de los profetas de la antigüedad. Y entonces el Señor les hace una segunda pregunta confrontándolos a ellos, diciéndoles, y ustedes, a ver, ¿qué dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y siempre el que toma la delantera y responde por todos fue el apóstol Pablo, quien le dijo al Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, la respuesta no se dejó esperar de parte del Señor,
diciéndole a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra suelta, y sobre esta roca, esta afirmación que tú has dicho, voy a edificar mi iglesia. Entonces, esto se cumplió y dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor, que la conformamos todos nosotros, queridos hermanos, iglesia del siglo XXI. Y fue justamente que se cumplió esta promesa en Jerusalén, en un domingo de mañana, promediando las 9 de la mañana, el Señor tenía listo justamente a Simón Pedro, ex pescador de peces en el mar de Galilea, ahora pescador de peces humanos. Este siervo de Dios, el apóstol Pedro, quien le negó 3 veces, ¿verdad?, con maldición, aquel día viernes cuando lo enjuiciaban al Señor, y él negó diciendo que lo conocía. Ahora lo tenemos valientemente, con todo el coraje y la preparación también, cuando el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, para hacer apertura para el ingreso al reino de los cielos de personas que se convirtieran a Cristo. Entonces, el Señor lo tenía listo a Simón Pedro, uno de sus apóstoles, el que respondió: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, él va a predicar con valentía ese domingo, celebrándose una gran fiesta del calendario judío. 3 fiestas sobresalientes: la primera, la Pascua, en la cual un día festivo murió el Señor, ¿verdad?, dentro de la celebración de la Pascua judía. Luego venía la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana. Y ahora la tercera, Pentecostés, una gran fiesta que tenía que ver con la agricultura y con la peregrinación del pueblo judío. Entonces, el apóstol Pedro predicó en Jerusalén y frente a un gran gentío, millares de personas, peregrinos, todos judíos, de diferentes lugares habían acudido a Jerusalén, a la capital, para tener la celebración de esta gran fiesta, y pues nadie sabía, ¿no?, qué les esperaba. Entonces fue ahí donde el apóstol Pablo alzó su voz y predicó por primera vez el bendito mensaje del Evangelio a millares de personas. Entonces, Pentecostés significa 50 días después de la crucifixión, de la muerte del Señor, ¿no? Entonces, en ese día, el Señor cumplió 2 promesas que Él había dicho. La primera, que cuando encontramos acá en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 8, es un versículo bien conocido por todos nosotros, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la primera promesa que el Señor cumplió en el día de Pentecostés, el domingo por la mañana en Jerusalén, mediante la predicación del apóstol Pedro, fue el descenso o la presencia, la venida del Espíritu Santo, y para darle funcionamiento a la iglesia que nacía en ese día también. Entonces la iglesia nació en un día festivo, ¿verdad?, en Pentecostés, y nació en fiesta, pero muy temprano iba a venir a vivir tristeza, llanto y dolor, frente a una ceñuda persecución proveniente de una sociedad corrupta
y hostil hacia el cristianismo y los cristianos. Entonces, vemos que el apóstol Pedro predica por primera vez, dije, el mensaje del Evangelio en la capital judía, Jerusalén, frente a un gentío de millares de personas. Y quiero hacer mi enseñanza en dos versículos muy importantes que se encuentran en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos 41 y 42, que también son muy importantes y bien conocidos por todos nosotros. Que a la letra dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Entonces, vemos acá que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si analizamos este par de versículos, encontramos 7 puntos muy importantes para nuestra consideración en esta mañana, en este estudio de la escuela dominical. 3 puntos importantes en el versículo 41 y 4 puntos importantes también en el versículo 42. Considerando lo que nos dice, analizando nuevamente el versículo 41, que dice: así que los que recibieron su palabra. ¿Qué podemos entender de esta expresión? De recibir la palabra de Dios, aceptarla, y entonces esto significa la conversión a Cristo. Recibir la palabra de Dios es recibir a Cristo. Cuando también leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12, que dice: a lo suyo vino el Señor al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, recibir la palabra de Dios es por consiguiente también recibir a Cristo. Fue así que 3,000 personas acudieron al Señor recibiendo su palabra, dicha, predicada por el apóstol Pedro. El segundo punto para nuestro análisis en esta mañana del versículo 41 dice: fueron bautizados. O sea, los creyentes, ya hijos de Dios, inmediatamente fueron bautizados. Y esto equivale al bautismo por inmersión en agua, como nosotros también lo practicamos. Ahora, entendiéndose que el bautismo no salva, es para los salvados, no para los salvos. Y es un mandato de parte del Señor, es una identificación plena, que todo creyente que ha creído en Cristo, salvo 100%, necesariamente tenga que bautizarse, identificándose con Él públicamente, porque el bautismo es una sola vez en la vida y es para los que han creído, para los que recibieron su palabra, para los que recibieron a Cristo en su corazón. Entonces, muy importante el bautismo. Y la tercera cosa que encontramos, el tercer punto en este versículo 41, dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, equivale a aquel día como 3,000 personas, equivale a miembros bautizados en comunión, fueron añadidos a la iglesia que nacía en aquel día, añadidos a la flamante iglesia que acababa de nacer. Entonces, muy importante, conversión a Cristo, bautizarse y ya considerarse miembro bautizado en comunión para participar
de todos los ministerios que se tiene en la iglesia local. Yéndonos a analizar el versículo 42, los 4 puntos importantes que menciona este versículo, que dice, y perseveraban en en la doctrina de los apóstoles, perseveraban. Muy importante este término. Los creyentes bautizados en comunión perseveraban, ¿no?, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué entendemos por doctrina de los apóstoles? Pues la enseñanza por ellos, dicha por ellos, los apóstoles que convivieron y aprendieron del Señor Jesús por un lapso de 3 años y medio. Fueron testigos oculares, presenciales de su vida, de su ministerio, de sus milagros, de su muerte y de su resurrección. Fueron los maestros verbales en aquel entonces, los apóstoles del Señor, los que convivieron con Él y vieron todo y aprendieron de Él. Ellos fueron alumnos del Señor. El Señor no estando presente, entonces ellos tomaron el lugar del Señor para extender la doctrina cristiana bíblica, la doctrina de los apóstoles, sin distorsión ninguna. Y quisiera que repasemos sus nombres de estos apóstoles que en su momento ya eran maestros, enseñando a todas las personas, a los nuevos creyentes, la doctrina que toma su nombre de los apóstoles. Leyendo en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Tan pronto lo vieron al Señor ascender al cielo. Aquí dice la palabra conectando. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, donde el Señor dio su célebre sermón del monte. Camino de un día de reposo, dice. Y el versículo 13 indica sus nombres de los apóstoles, faltando uno, Judas Iscariote, ¿verdad? Y se mencionan sus nombres cuando dice, y entraron, subieron al aposento alto, donde moraban, ahí está, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas Iscariote, y Judas, hermano de Jacobo. Judas no, Iscariote no, por favor. Y entonces el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaba también presente en esta reunión de oración con los apóstoles María, la madre de Jesús. No oraban a ella, sino oraban con ella, ¿no? Importante también considerar este punto así de pasito. Entonces, la doctrina de los apóstoles hemos entendido que es la enseñanza de ellos mismos, no estando el Señor al inicio de la iglesia que nacía en Pentecostés. Más tarde, en la doctrina de los apóstoles se acopló el apóstol Pablo, ¿no? Dado que su conversión fue posterior, el apóstol Pablo no convivió personalmente con el Señor, era enemigo de la iglesia, de los cristianos, enemigo de Cristo en su religión como fariseo. Entonces, el apóstol Pablo se añadió posteriormente y nosotros, iglesia del siglo XXI, nos regimos por la enseñanza de los apóstoles, ¿no? De los apóstoles.
¿Quiénes fueron los escritores del Nuevo Testamento, de los apóstoles propiamente dichos? Encontramos a 5 personas. Claro está, el mayor de todos, quien escribió, digamos así, el 50% de la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo, el que último se añadió desde Romanos, no, hasta segunda de Timoteo, hasta Tito, digamos así, fueron escritos epístolas del apóstol Pablo. Pero y los otros también podemos pensar en Mateo, ¿no es verdad? En el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿no? Y Judas, también el penúltimo libro del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis. También el segundo punto a analizar en el versículo 42 de nuestra porción dice que perseveraban en la comunión unos con otros, la común unión. Muy importante este punto también, en una convivencia armónica, en una convivencia y de hermandad cristiana, ¿no? Ayudándose mutuamente en todo, tanto material como espiritualmente. Nosotros no podemos tener comunión física actualmente por el asunto de la pandemia del COVID, pero sí que podemos tener amplia comunión telefónicamente mediante las redes sociales, y esto es lindo, ¿no? Que nosotros mantengamos, al igual que la iglesia del siglo I, esta hermosa comunión, alentándonos unos a otros mutuamente, ¿no? Hoy se habla de olla común, ¿no es verdad? Y en este asunto de la pandemia, cuando escasea el dinero en muchos hogares y se habla de la olla común. Pienso que la iglesia del siglo I también tenía su ollita común donde participaban los creyentes, ¿no? Ayudándose mutuamente. Otro punto, el tercero, para analizar en esta mañana, en el versículo 42, que dice que perseveraban en el partimiento del pan. El partimiento del pan no es otra cosa sino la celebración de la Cena del Señor. No, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana. Podemos leer en Hechos el capítulo 20 y el versículo 7 para tener un ejemplo. Hechos capítulo 20 y el versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, el apóstol Pablo, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana para partir el pan. Muy importante, hermanos, que nosotros, al igual que la iglesia del siglo I, participemos de esta ordenanza, no por rigor, sino por amor al Señor. Cuando por boca del apóstol Pablo el Señor dijo: haced esto en memoria de mí todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, no celebrar la cena del Señor el primer día de la semana, vale decir domingo, ¿qué viene a resultar de parte de nosotros, hijos de Dios salvos? ¿Qué viene a resultar? Ingratitud, ingratitud. El Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Le recordamos al Señor, le agradecemos y le adoramos por su sacrificio vicario en la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida y derramó su preciosa sangre para nuestra eterna salvación. Entonces todo creyente que se ha convertido, ya es un hijo de Dios, goza de la salvación eterna de su alma, y no ha sido bautizado, no está bien, tiene que bautizarse. Creyentes,
bautizados, pero que no practican la cena del Señor, es una total ingratitud al Señor, considerando que Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, queridos hermanos, les animo para que todos nosotros en nuestras casas, ya no en el local, no en la hermosa cena del Señor, pero en nuestras casas con nuestros seres queridos, podemos tener este culto tan sencillo, pero tan significativo y solemne, con la misma presencia del Señor, cuando Él dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí ciertamente estaré en medio de ellos. El Señor está presente y podemos adorarle, como dice, en espíritu y en verdad. Así que les animo para que todos nosotros en nuestras casitas participemos, hagamos el partimiento del pan, la cena del Señor. El cuarto y último punto que encontramos en el versículo 42 de que los creyentes de la iglesia del siglo I practicaban, perseveraban, eran las oraciones. Una iglesia de oración era la del siglo I y esto lo podemos ver en Hechos 4, leyendo desde el verso 23 hasta el 31. Podemos buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 4, leyendo desde el versículo 23 hasta el 31, que dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Rey, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué hermoso. Entonces, indiscutiblemente, era una iglesia de oración, que como dice nuestro precioso himno 201 en nuestro himnario, que siempre lo cantábamos casi siempre, infaliblemente, en nuestros cultos de oración de noches de martes, que dice: oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas se llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes, agobiados y cargados de aflicción. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Dice: te hallas débil y oprimido, de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntale en oración. En sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo,
de estas pruebas nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es el amigo eterno, solo en él confío yo. Qué hermoso himno, y que también sea así con nosotros, que estemos en permanente oración, llevando todo a Dios en oración. En este versículo 42 hemos encontrado 4 pilares fundamentales para una iglesia fuerte, intrépida, victoriosa, no importando las adversidades, los problemas, persecuciones, despojo de sus bienes, encarcelamientos, muertes, hambre, desnudez, etcétera, etcétera. Por amor a Cristo y a las almas perdidas, no cesaban de predicar a Cristo en todo momento y lugar, con riesgo de sus propias vidas y de sus seres queridos. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios dice por boca del apóstol Pablo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia del Señor es una resistencia fuertísima contra las acechanzas del diablo. No, las puertas del infierno, dijo el Señor, no van a prevalecer contra mi iglesia. Tenemos todo el poder de Dios, queridos hermanos, para ser victoriosos frente a esta situación en la cual estamos viviendo. Así que no nos demos al muere, cobremos ánimo, e imitemos la valentía de la iglesia del primer siglo, que somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia del siglo I no estaba en cuarentena en sus casas, salían a las calles sin temor al contagio del COVID-19. Bueno, todavía no había llegado el siglo XIX y peor el XX. Pero ellos salían a las casas, pero había riesgo en todo momento y lugar de sus vidas. Los cristianos no morían en los hospitales por la pandemia del COVID. Morían en cualquier lugar. Morían en los circos romanos, en las cárceles, eran apresados, torturados, matados en cualquier lugar por la identificación con Cristo. Y queridos hermanos, nosotros también cobremos esa valentía de la iglesia del primer siglo, trasladémosla a nosotros, iglesia del siglo XXI. Y quisiera que leamos una porción que se encuentra en Hebreos, el capítulo 10, versículos 34 hasta el 39. Hebreos, capítulo 10. Así dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que sea así con nosotros, queridos hermanos,
para nunca retroceder contra las amenazas y los riesgos y peligros que nos enfrenta Satanás. Confiemos en nuestro Dios. Nosotros no somos de los que retroceden, sino que tienen fe para preservación del alma. Así que hay un himno muy precioso que tenemos en el himnario, signado con el número 149, que dice, aunque ya no soy tan joven que digamos, que dice: contendamos jóvenes por la fe, aunque brame el mundo con Satanás, aunque brame el mundo con Satanás. Dice: en la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz, por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor, como la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Mantengamos firmes la profesión de la fe en el Salvador. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad Cristo ofrece. ¿A quién? Al vencedor. Que seamos vencedores, queridos hermanos. No temamos lo que nos pueda hacer el hombre o la pandemia. Confiemos en el Señor. Puestos los ojos en Jesús. Repasando los 4 pilares fundamentales de la iglesia del siglo I, ¿cuáles eran? Primero, la doctrina de los apóstoles. Segundo, la comunión unos con otros. Tercero, el partimiento del pan, que es la cena del Señor. Y el cuarto, las oraciones, ¿no? Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Estos 4 pilares fundamentales deben estar en vigencia en la actual Iglesia de Cristo, siglo XXI. Ya como lo estuvo en el siglo I, ahora nosotros también, en vigencia estos 4 pilares fundamentales que perseveraba la Iglesia de Cristo cuando nació en el siglo I. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos y permanezcamos fieles al Señor. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Querido Dios y Padre, te damos gracias.